20 seconds and counting. Buenas. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. Hoy 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. sí vamos a llegar a la luna. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Ya después de todos los intentos que hemos hecho desde el momento en que empezamos la carrera espacial, este programa lo quiero dedicar, este podcast, este episodio, a mi papá, Tomás Uribe Jiménez, que murió en estos días y fue el hombre que me hizo ser consciente de la importancia de la llegada de la humanidad a la luna. Fue él quien me dio toda la posibilidad de entender qué significaba este hecho en la historia de la humanidad y que también con eso me hizo consciente de la historia a muy temprana edad. Yo estaba muy chiquita, pero fue lo suficientemente contundente para entender que esto marcaba un hito totalmente distinto en la manera como nosotros nos veíamos frente al cosmos. Entonces, el asunto es que los soviéticos iban ganando en todas, como un partido 3-0 en el primer tiempo. Y los Estados Unidos, que consideraban que ellos tenían una tecnología mucho más avanzada, mucho más dinero, mucho más glamour y eran mucho más plays y mucho más guaus, pues no, no lo lograban, los soviéticos le seguían ganando, a pesar de que los Estados Unidos puso 23 días después de los soviéticos a Alan Shepard. No sería suficiente consuelo. Esto todavía no era lo que se necesitaba para que ellos realmente que entendieran o creyeran que ellos eran capaces de desafiar el reto de la carrera espacial. Entonces es cuando se le ocurre a John F. Kennedy, después de la hazaña de Yuri Gagarin, que eso ya tocaba, era romperla. Y ahí es cuando hace el famoso discurso del 25 de mayo de 1961, en el cual por un lado le solicita al Congreso la aprobación del presupuesto necesario para financiar la carrera espacial. Pero lo que se recuerda, el hito, es el discurso del 12 de septiembre del 62 en la Universidad de Rice, que el fragmento que más hemos escuchado es el que dice: hemos decidido ir a la luna. We choose to go to the moon. Hemos decidido ir a la luna We choose to go to the moon in this decade and do the other things. En esta década y también afrontar los otros desafíos. Because that goal No porque sean fáciles, sino porque son difíciles. of our energies and skills. Porque esta meta servirá para organizar y medir nuestras energías y aptitudes. Porque es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, que no estamos dispuestos a posponer y que tenemos toda la intención de ganar, también a los demás. Por estos motivos considero la decisión del año pasado de subir el listón de nuestros esfuerzos espaciales una de las más importantes que se adaptarán durante mi ejercicio en el despacho presidencial. And the others too. Entonces, esto es un destino manifiesto. La idea es que hay que llegar a la luna como sea, porque esa es la única manera en que ellos consideran que pueden empatar, ganar y avanzar en la carrera espacial. Mientras tanto, los soviéticos en lo suyo. Entonces, en 1963 ellos mandaron a la primera mujer al espacio, Valentina Tereshkova, que fue elegida entre 400 aspirantes. Y ellos seguían cumpliendo sus metas, los soviéticos. Pero una de las más interesantes, de las más inquietantes, es que la luna siempre nos da la misma cara a nosotros. La Tierra tiene dos movimientos. Rota sobre su propia eje, ¿sí?, que es la rotación, y rota alrededor de la órbita en la cual estamos metidos, que es traslación. La luna, en todo el movimiento de traslación, nos da la misma cara. Es decir, hay una cara de la luna que nosotros no vemos, porque siempre está del mismo lado.
Bueno, pues los soviéticos se montaron en la película de mandar un satélite que pudiera fotografiar desde el otro lado la cara de la luna que nosotros no vemos, lo que llamamos el lado oscuro de la luna. Eso fue un golazo porque además nos daba la imaginación del mayor misterio de la luna, de uno de los momentos, digamos, como más icónicos en todo el misterio que la luna ha significado, y ellos la logran el 7 de octubre de 1959 en la misión Luna 3, dentro del proyecto que pretendía llegar a ser un alunizaje tripulado. No lo logran, pero sí toman las fotos del lado oscuro de la luna. Esto va a inspirar uno de los trabajos más monumentales, más importantes, más completos, más conceptuales y más poderosos en la historia del rock, que es todo el álbum del lado oscuro de la luna, The Dark Side of the Moon, del grupo británico Pink Floyd, que aparte de ser unos visionarios en lo político, siempre fueron y han sido y siguen siendo unos personajes capaces de entender el futuro. Entonces ellos sacan este disco en homenaje a estas fotos, que además es una revelación simultánea de la oscuridad del lado oculto de la luna y de nuestras propias oscuridades. Dentro de las fases que todos tenemos en esa extraordinaria metáfora con la luna, pero además esto empieza a generar una cantidad de sonido, de sonoridades, de lo que puede ser el mundo espacial, que son absolutamente fascinantes. Entonces resulta que empieza todo el proceso y ya no más la carrera espacial ya nos tiene alucinados. O sea, ya la carrera espacial ha empezado a abrir una cantidad de perspectivas, de historias, de movimientos en nuestra cabeza, de imágenes. Empiezan a aparecer una cantidad de vocabulario y de pensamiento, ¿no? La ingravidez. O sea, nosotros no teníamos ninguna relación con la gravedad que nos permitiera siquiera cuestionarla. La imagen de la ingravidez es una cosa increíble. La palabra alunizar, o sea, eso no se nos había ocurrido, porque es aterrizar en la luna. Amarizar, porque la idea era que los cohetes y los módulos de los de Estados Unidos amarizarían. Los de la Unión Soviética aterrizarían, porque la Unión Soviética tenía la sexta parte de lo que es la superficie terrestre del planeta azul. Entonces, pues ellos con ese montón de tierra simplemente aterrizaban. Eso nos pone en una perspectiva diferente del universo, la sola carrera espacial. Los gringos van a montar el proyecto espacial Apolo con el destino específico de llevar al hombre a la luna. Estamos hablando de un destino manifiesto a nivel histórico. Y esto se va a cumplir de la siguiente manera. Eagle, Houston, we see you on the steerable, over. El 16 de julio, Roger, Eagle, contact. los astronautas Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Buzz Aldrin Roger, how does it look? Eagle has wings. Roger. despegaron de Cabo Kennedy en la Florida a bordo de la nave Apolo 11 sobre el cohete Saturno V. El viaje hacia la luna no presentó ninguna dificultad. Lo digo porque es que esto no era nada fácil. Había gente que había muerto antes en el Soyuz, había gente que había muerto antes en estos intentos. Era peligrosísimo, era muy riesgoso, no se había hecho antes. O sea, que se llegara con normalidad era una hazaña en ese momento, porque literalmente creando nuevas fronteras. Ahí Edwin Buzz Aldrin, que es uno de los que va a la luna, Buzz, por él se va a llamar el personaje de Toy Story. Pues vamos a ver cómo todo esto se va volviendo un profundo imaginario en la cultura de la época. Y van llegando con toda normalidad, y el famoso domingo 20 de julio, en la órbita lunar, después de recorrer 380.000 kilómetros de distancia, Aldrin y Armstrong se trasladan al módulo alunizaje Águila,
mientras que Michael Collins permanece piloteando la unidad Columbia, esperando la separación de la cápsula y apoyando en las maniobras del módulo lunar. Les explico, esto sale de la Tierra, sale de una plataforma, ahí hay un cohete, eso es lo que sale del Cabo Kennedy, y a medida que va saliendo de la Tierra, se van desprendiendo pedazos que se utilizaron solamente para el lanzamiento y para llegar hasta allá. En el momento en que lleguen a la Luna, ya queda solamente un módulo, que es como esa arañita que nosotros vemos. Eso finalmente, de todo lo que se ha utilizado para lanzarlo hasta allá, es lo que va a llegar. Entonces el módulo sale mientras Michael Collins está tripulando para que ellos puedan volver. Entonces estos son una serie de fases que son los que se van viendo cómo se abren y se desprenden pedazos de los cohetes que sirvieron para llevarlo hasta allá. Entonces, a las 10:56 del 20 de julio es cuando Armstrong desciende de las escaleras de la nave y empieza con su traje espacial y pone el pie izquierdo sobre la luna y dice una frase, la frase histórica: It's one small step for man, este es un pequeño paso para el hombre, one giant leap for mankind. un salto gigantesco para la humanidad. Eso será la frase, digamos, insigne de este momento. Aldrin lo sigue 19 minutos más tarde para reunirse con Armstrong y dice: ¡qué magnífica desolación! La nave había alunizado en el área denominada el Mar de la Tranquilidad, porque era una extensión enorme, infinita de arena y de roca. Y el regreso del Apolo 11 se hace sin contratiempos. Pero ese momento va a cambiar la historia. Ahí en Colombia se compraron un montón de televisores por primera vez para poder ver la llegada del hombre a la luna. Eso va a paralizar el planeta, o sea, todo el mundo va a estar pensando, porque además existen las transmisiones vía satélite. Si no existieran las transmisiones vía satélite, no lo podría ver todo el mundo. Hacía poco, en 1967, se había estrenado la primera transmisión vía satélite con un concierto de los Beatles, que fue cuando les fue la voz de imaginar la cantidad de gente que estaría ahí. Ahora, es un momento de una sensación de logro, de una sensación de que algo como especie se estaba consiguiendo a un gran nivel, independientemente del contexto de toda la competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, de la Guerra Fría, de toda la carrera que tenían las superpotencias. Esto no se sentía así. Esto se sentía era como un logro de la humanidad. Era como la primera vez que el hombre era capaz de proyectarse más allá del planeta Tierra, más allá de su universo, que entre otras cosas estaba el rancho ardiendo, ¿no? En ese momento había un nivel de conflicto planetario bravo, y en los Estados Unidos estaba el movimiento antiguerra y estaban perdiendo la guerra del Vietnam y estaban completamente divididos, y acá estaban los procesos de descolonización en África que habían llevado una hambruna en Biafra. O sea, estaba bien caliente el parche planetario, pero la fascinación del hombre en la luna parecía como eclipsar todo. Era como si se parara el reloj de la historia para observar el universo por primera vez. Una sensación que es muy difícil de comparar en estos tiempos actuales, en donde no hay una sensación de logro colectivo como especie. Digo actuales porque nosotros siempre somos capaces de reinventarnos ese tipo de grandes retos, pero en este momento no lo tenemos. En este momento no hay digamos, como algo que nos permita comparar cómo fue la sensación de ver llegar al hombre en la luna. O sea, las generaciones que en este momento viven y no les tocó esto en directo, no tienen referencia sobre lo que eso significó para todos los que estábamos en el planeta Tierra cuando ocurrió, porque fue un hecho planetario, probablemente el primer hecho planetario que nosotros hayamos vivido, de los cuales hayamos sido testigos como especie. Entonces esto nos abría un universo infinito. Pensamos que la carrera espacial iba a durar mucho tiempo, se abría el espacio, y esto va a tener un impacto en la cultura a todos los niveles, en la literatura, en la música, en el cine,
poco tiempo antes, Kubrick había hecho su obra maestra 2001, Odisea del Espacio, las series de televisión Perdidos en el Espacio, en los monitos estaban dando los supersónicos, todo tenía que ver con la carrera espacial. David Bowie, pocos días antes, el 11 de julio, va a sacar una canción icónica que se llama Space Oddity. Space Oddity es un juego de palabras con la palabra odisea. En lugar de una odisea del espacio, es una rareza del espacio, porque odd significa raro, extraño. Y es la historia de un astronauta que empieza a montar en la nave, que es el éxito, que ha logrado la cima, que todo el mundo lo celebra, que todo el mundo está asombrado con el asombro que les está produciendo esto. Y es el Ground Control to Major Tom. El control de tierra a Major Tom, que es el que está en la nave, que dice que se siente flotando en una latica en el espacio de la manera más peculiar, y cuando todo está saliendo bien, de pronto pierde el contacto con el control de tierra. Él dice que los circuitos están rotos y que si lo puede escuchar, y se pierde en una guitarra en el vacío, porque se pierde en el espacio. La idea de una muerte cósmica era aterradora. A pesar de la miseria que pudiera haber en la Tierra, o de la violencia, o de todo lo que nos aquejaba, la idea de que alguien pudiera morir en el espacio resultaba absolutamente aterradora. Porque una soledad cósmica no la podíamos imaginar de ninguna manera. Entonces eso también es una idea que pasa en 2001, Odisea del Espacio, que pasa en la canción de David Bowie, Space Oddity, que le pasó a tripulantes soviéticos que también murieron en el Soyuz durante el tiempo de la conquista de esta época del espacio. Eso nos alucina, o sea, nos pone lunáticos, nos vuela la cabeza, todo el mundo está montado en la carrera espacial. Todo el mundo está hablando de la ingravidez, todo el mundo está pensando en qué es esa maravilla del hombre conquistando los nuevos mundos, viaje a las estrellas, está yendo por todas partes, y el día que vaya al Altair inspirará el primer computador en lo que va a ser toda la historia de los computadores personales. O sea, esto nos destapa la cabeza a todos. Y es una cosa que, digamos, si es antes y después la mirada del hombre en el cosmos, por primera vez. Entonces nosotros pensábamos que esto iba a durar mucho tiempo. No lo teníamos tan ligado a la competencia entre las potencias, porque para nosotros, es decir, para los habitantes del planeta Tierra, ese no era el tema. El tema era la llegada del hombre a la Luna. Entonces, a partir de ahí, pues estos astronautas son los grandes héroes. Todo tiene que ver con ellos, por eso les digo, hasta hoy día Toy Story tiene todas estas referencias, pero esto no va a durar tanto. Luego viene el Apolo 12 y luego va a venir el Apolo 13. El Apolo 13 va a tener problemas. Y ahí hay una frase que también hará carrera, que es: Houston, tenemos problemas. Houston, we got a problem. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Que quiere decir que algo está grave. Ellos van a tener un problema, que se les revienta un tanque de oxígeno. Por lo tanto, el Apolo 13 no va a poder ir a la Luna porque la misión peligra la vida de ellos. Entonces se tienen que devolver sin conquistarlo una vez más. De esto va a haber una película con Tom Hanks. Además, ya para ese momento la gente como que se había acostumbrado. Entonces no tenía tanta expectativa ni tanta escama el Apolo 13 como tuvo el Apolo 11. Y esa misión casi fracasa ahí con la muerte de la gente. Entonces eso fue muy asustador. Lo que les digo, la muerte cósmica resultaba imposible de imaginar. Entonces, nosotros ya estábamos súper montados. Después Ridley Scott haría casi una década después una película prodigiosa, Alien, el octavo pasajero. Y en ese momento nosotros pensamos que iban a venir muchas más misiones espaciales y que incluso iba a haber misiones comerciales de ahí en adelante. Nos enloquecimos.
nosotros ya nos montamos en la película de que íbamos a quedar en el espacio y que de aquí para adelante era seguir conquistando partes del universo. La idea de progreso en la humanidad en ese momento era increíblemente optimista. Entonces se pensaba que esto era el símbolo del progreso humano. Elton John sacó una canción que se llama Rocket Man. El hombre cohete, el hombre del espacio, que nos hablaba de la cotidianidad de lo que eran los cosmonautas en el espacio. Pero toda la carrera espacial nos empieza a fallar porque por un lado los soviéticos, después de todos los logros, empiezan a bajarse del presupuesto. Después de Khrushchev viene Brezhnev y Brezhnev dijo: no hay plata para esto, no hay plata para esta carrera espacial tan costosa. Y cuando uno ve que la Unión Soviética se disolvería después por un problema económico de proporciones inimaginables y que tendría que bajar todos sus presupuestos, se da cuenta que de pronto, si hubieran continuado la carrera espacial, a lo mejor no hubieran podido durar tanto tiempo, se caen antes porque el problema económico fue muy fuerte. Estados Unidos haría un salto tecnológico después hacia los computadores, hacia la informática, y la Unión Soviética no podía dar ese salto. Ellos estaban en la industria de los altos hornos y tenían una economía central planificada, así que no podían dar un salto con la rapidez con que los Estados Unidos y la Gran Bretaña y buena parte del mundo occidental lo dieron hacia la informática. Si ellos continúan en la carrera espacial, hubieran tenido mucho menos tiempo de existencia como Unión Soviética, probablemente porque esto realmente consumía presupuestos enormes. Al retirarse la Unión Soviética de la carrera como tal, pues los Estados Unidos un poco pierde interés en esto que se consideraba el punto de mayor competencia en las superpotencias, y más adelante va a llegar la era Reagan, y en la era Reagan y la era Thatcher empieza el neoliberalismo, y el neoliberalismo ya no está interesado en los grandes logros, en los grandes proyectos de la humanidad, sino en la financiación y en la rentabilidad de todas las empresas. Y pues esto rentable no es, lo que es grandioso, pero rentable no es. Entonces empieza como a bajarse de donde nos habían montado, ¿sí? Y nosotros seguimos empelicudados con la luna. O sea, todos los que vivimos eso quedamos empeliculadísimos ahí. Pero ya la carrera espacial que habíamos proyectado como un destino continuo hacia el espacio ya no se va a dar de esa manera. Entonces realmente son estas décadas de los 70s y hasta los 80s en que esto realmente va a ser tan importante, porque abre unas perspectivas del universo que no teníamos. Van a seguir las ondas, los Pathfinders, después va a haber la tragedia del Challenger donde murió una maestra. Digamos, va a seguir la exploración, pero el tema de los viajes tripulados, conquistando o descubriendo, la palabra conquistar siempre es tan aburridora, descubriendo nuevos horizontes, pues le va a quedar más al señor Spock que a la NASA, realmente. Entonces, bueno, va a haber un momento en que se cae la Unión Soviética. Los soviéticos se van a especializar en las estaciones espaciales, en tener estaciones en el espacio que se van a llamar la Mir. Y más adelante va a haber un proyecto en donde se puedan encontrar las estaciones espaciales de los Estados Unidos y la Unión Soviética, entre otras cosas, porque había una película que planteaba la idea de que si un día había una emergencia y el otro no lo podía rescatar porque no eran compatibles los sistemas, entonces eso se va a hacer en algún momento. Ahora, con respecto a la llegada del hombre a la luna, entonces empiezan con la idea de que si eso fue un montaje, de que si eso fue una escenografía, y hay una película que se llama Capricorn One que plantea eso, y entonces empiezan todas las especulaciones. Pero, digo, yo me lo pregunto, si la carrera espacial era
de esa manera, si eso era mejor dicho casi a muerte, si ahí no había tregua, si tenían los sistemas de espionaje tan absolutamente bravos que tenían, porque toda la Guerra Fría era un sistema de espionaje. Y los Estados Unidos hubiera hecho un montaje sobre la llegada del hombre a la luna, ¿ustedes no creen que los soviéticos hubieran aprovechado con creces semejante papayazo, como decimos en Colombia, a una oportunidad que no se puede desperdiciar? ¿Ustedes no creen que los soviéticos los hubieran llevado al ridículo en toda clase de miniseries y programas y shows y stand-up comedies? O sea, los soviéticos se les hubiera hecho agua a la boca, hubieran hecho un festín absolutamente impresionante si hubieran demostrado que los Estados Unidos no habían llegado a la luna, cuando ese era el punto fundamental de ellos como potencias, y de eso se trataba todo. Además, ¿cuánta gente tendría que haber guardado ese secreto para el resto de la vida y no habérselo contado al mejor amigo o a la novia, o en una noche de pasión, y no salir eso filtrado por ninguna parte, con la poca capacidad de guardar secretos que tenemos los humanos? Realmente, esto hubiera sido un escándalo de proporciones cósmicas de poderse comprobar. Entonces siempre tienen ese cuento porque nadie más ha ido a la luna para saber si es cierto o no. O sea, ninguna otra nacionalidad hasta ahora ha ido a la luna. Y cuando vayan vamos a ver si está la banderita y todo eso, pero realmente, porque las huellas las dejaron solamente los Estados Unidos, que trajeron las muestras de la luna. Entonces ahora, por el momento, la carrera parecía suspenderse. Los chinos quieren ir y tienen con qué ir, así que muy probablemente para el 2050 ellos llegarán. Van a empezar ahorita, están anunciando los viajes espaciales para personas particulares que dispongan del dinero para poder ir al espacio, no a la luna, aunque sea, pero por lo menos fuera de la Tierra. Pero digamos, continuará de otra manera, en otro momento, con otras potencias y probablemente con un sentido diferente al que se hizo originalmente. Pero la idea de poder conquistar el espacio a partir de nuestra imaginación y tecnología, la idea de cumplir ese sueño que tantos pueblos han adorado en la luna y sus misterios, la idea de H.G. Wells, la idea de Julio Verne, la idea de Godard, la idea de Kieslowski, la idea de todos los personajes que han soñado tantas veces eso, la idea de la humanidad como logro, como especie, la idea de que todos como planeta podíamos alcanzar un objetivo juntos, a pesar de que estuviera representado solamente en 2 hombres, flotando en el espacio en una situación de ingravidez. Eso fue tan importante, que marca un antes y después en nuestra relación con el universo, con el cosmos. Lo seguimos estudiando, los astrónomos siguen allá. Steve Hawking nos ha dado una visión del universo enorme. No es que la curiosidad humana haya cesado, es que la proyección infinita de una humanidad sin límites que nos significaba el haber llegado a la luna, por el momento no tiene esas connotaciones. Nosotros los humanos, como les digo, nos reinventamos. Somos capaces de hacer cosas fantásticas después de haber hecho cosas terribles, así que no se descarta que salgamos con alguna maravilla en algún momento, pero en este instante no hay un sentimiento que pueda compararse con lo que tuvimos y experimentamos en ese momento. Entonces, como eso fue tan importante, además cambia la vida cotidiana, porque una cantidad de cosas van a quedar incorporadas de los viajes de la carrera espacial. Una es el GPS, que ahora no podemos hacer ni coger taxi sin el GPS. Otras son los tenis, los cascos, los lentes para el sol, la ropa antifuego, los filtros de agua, las píldoras de proteínas, todo eso viene de la tecnología espacial. En cuanto a los soviéticos, van a vivir una historia literalmente de ciencia ficción. Una de esas estaciones espaciales, una Mir,
va a estar allá en el momento en que la Unión Soviética se acaba, se disuelve. Y hay un momento en que el tema de presupuesto va a ser tan grave que no hay cómo bajar al astronauta que está allá. Y este hombre da vueltas y vueltas y dura 10 meses dando vueltas en la estación espacial y todo el tiempo le dicen que sí, que espere, que tales, y no lo bajan de ahí. Porque no tienen con qué. Entonces los alemanes dicen, no, qué pecadito. Eso sí me da mucho pesar, este man allá dando vueltas. Los alemanes que han tenido problemas tan graves como los que tuvieron con Rusia, con la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, son los que terminan dando el billete para bajarlo. Cuando el hombre baja del laboratorio espacial, encuentra con que tiene en su uniforme el escudo de una hoz y un martillo que ya no existen, representando una bandera roja con la hoz y el martillo que ya no es, que ha vuelto la bandera zarista, que se ha disuelto la Unión Soviética, que no existe la carrera espacial, que él es el último cosmonauta, que el mundo que él conoció ha desaparecido mientras daba vueltas en un laboratorio espacial de una manera increíble, que todo se acabó, que ya no existe el mundo de donde él fue, que cuando regresa ya no está. Eso es una pura cosa de ciencia ficción. Y lo tienen en cuarentena. Después, cuando le explican lo que pasó, dijo, y no, me han debido dejar allá. Esto está muy terrible por acá. Yo esperé durante 20 años que hiciera una película sobre esto porque el guión está allí. Hicieron una película delirante, los cubanos, que se llama Sergio y Sergei, que hace una analogía entre el periodo especial, ese periodo tan duro de Cuba, y la caída de la Unión Soviética. La película es surrealista, pero la historia lo es más. Luego no hay manera de exagerar ahí. Entonces, este personaje flotando en el espacio es el último de la carrera espacial de los soviéticos, que le metieron el alma a eso, y que con un presupuesto bastante más bajo que el de los Estados Unidos logró tantas cosas en la primera fase de la carrera espacial. Entonces la cosa había quedado ahí, los soviéticos quedan mirando con nostalgia lo que fue el haber sido potencia, que representaba esa última estación espacial flotando solitaria en el planeta. El cine sigue llevándonos a Gravity, sigue llevándonos a una cantidad de sitios en el espacio. La ciencia ficción en esa época nos había dado una obra tan maravillosa como Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Toda la cultura queda influenciada por esto, la música queda influenciada por esto permanentemente. The Final Countdown, Flash Gordon, se recuperan los cómics que en el 30 y en los 40 ya habían llegado a la luna en los dibujitos, pero ahora lo harán en el cine. El cine queda dramáticamente influenciado por la carrera espacial. De ahí en adelante, los rockeros de los años 70, hijos de los pilotos muertos en la batalla de Inglaterra, no solo incluirán en sus canciones la temática de la Segunda Guerra Mundial, sino incluirán en sus canciones la referencia del hombre en la luna, del hombre en el espacio. Y todos nosotros crearemos una cultura alrededor de la carrera espacial. El impacto de esto sobre el pensamiento de la humanidad y su relación con el cosmos va a ser muy profundo. Toda la serie de Cosmos de Carl Sagan, la obra de Isaac Asimov, todo esto va a quedar influenciado por la llegada del hombre a la luna, porque concreta un sueño que se ha tenido durante milenios, leyendas, mitos, historias, científicos, desde Kepler en adelante, todo el mundo soñando con la luna, y eso sucedió un 20 de julio de 1969, hace 50 años, y por eso les hemos contado estos 3 relatos acerca de la carrera espacial y la llegada del hombre a la luna, porque lo que hay que rescatar de acá es el asombro, la capacidad de la humanidad para proyectarse en universos mucho más allá de su propia y mezquina realidad, y poder imaginar algo más fantástico y más increíble que todo esto que estamos tratando de entender en nuestro quehacer humano. Ahora nuestro reto es salvar al planeta, salvarlo de nosotros mismos. Es un reto tan grande como la carrera espacial, tan importante como llegar a la luna, tan acuciante y tan necesario. Vamos a ver si somos capaces. Pero esto como humanidad es un relato planetario, y por eso hemos estado en esto tripulando, soñando, creando, calculando y montando cohetes para llegar a la luna.
Entonces, desde los espacios de la misión Apolo, de la llegada a la luna, del alunizaje, de la salida de Cabo Cañaveral, de un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, desde las perspectivas cósmicas, desde la música popular, desde David Bowie y desde Elton John y The Dark Side of the Moon y los soviéticos y el astronauta en la Mir dando vueltas alrededor del cosmos y Aldrin y Armstrong caminando sobre la superficie lunar y Kennedy y todo ese imaginario increíble que esto ha creado en nuestra especie, volviéndonos lunáticos en la Tierra, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que este día sea. Síganos en nuestra página dianauribe.fm, en Instagram, Facebook y Twitter. También recuerden que nos pueden apoyar en nuestra cuenta de Patreon. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Internet.